Esto pasó hace 5 años. Era invierno y estaba cansada. Trabajaba como enfermera en una sala de urgencias que estaba siempre llena de pacientes con gripe. Era agotador, y por eso pasaba muchas noches en mi pequeño apartamento, que siempre se sentía más frío en esa época del año. La calefacción no funcionaba bien. Me sentía incómoda y atrapada. Una noche, después de un largo turno, me senté junto a la ventana. Pensé que sería un buen momento para relajarme, pero no podía concentrarme en el libro que tenía en las manos. Tantas historias de mis pacientes llenaban mi mente. De repente, vi una luz parpadeante en el callejón. Al principio, pensé que era un farol, así que me asomé para echar un vistazo. Allí estaba él, un hombre con una vela negra en la mano. Me miraba fijamente. Su mirada me hizo sentir inquieta. No pude apartar los ojos de él. El corazón me latió más rápido. Decidí que debía estar cansada, que tal vez solo era una ilusión provocada por las largas horas de trabajo. Sin embargo, las noches siguientes, el hombre volvió a aparecer. Estaba en el callejón, más cerca cada vez. En algunos momentos, creí que solo lo soñaba. Pero otras veces, me despertaba sintiendo esa mirada sobre mí. Era un escalofrío que recorría mi espalda. Las cosas se volvieron más raras cuando comencé a recibir llamadas de mis pacientes. Hablaban de un hombre extraño que susurraba nombres en el hospital. Eran nombres de personas a las que había atendido. Me sentía abrumada. Tal vez fuera solo un malentendido, pero me preocupaba. No sabía si mi mente jugaba conmigo o si había algo más. La incomodidad crecía dentro de mí. El hombre de la vela negra no se marchaba. Cada noche, podía sentir su presencia. Las sombras de mi apartamento parecían alargarse y el aire se volvía más frío. Siempre miraba hacia el callejón, esperando verlo de nuevo. Aquella vigilancia constante me hacía sentir cada vez más asustada. Era como si la sombra se acercara más y más a mí. Una noche, decidí mirar de nuevo por la ventana. Lo vi allí, más cerca que nunca, con su vela negra iluminando su rostro. Su mirada era intensa, casi como si intentara decirme algo. Sentí miedo. Algo me decía que debía descubrir quién era. No podía moverme. Estaba paralizada. De repente, me preguntó, ¿por qué estás aquí? Fue una voz tranquila, pero llena de poder. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Estaba sola en mi habitación, y el miedo se apoderó de mí. El hombre de la vela negra había desaparecido, pero su presencia seguía ahí, asfixiante. Esa sensación de que estaba siendo observado no se iba. Y aunque pasaron los años, nunca pude olvidar esa noche de invierno en que el hombre de la vela negra apareció sin aviso. Cada vez que cierro los ojos, siento esa mirada. Aún me pregunto qué quiso decirme. Capítulo 2. Pasaron los días y las noches se convertían en un ciclo interminable de labor y desvelo. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del hombre de la vela negra regresaba a mi mente. Era como un eco, un recordatorio constante de esa extraña conexión que nunca entendí del todo. Ciertamente, pensé que podría olvidarlo si me enfocaba en el trabajo. Me sumergía en la vida del hospital, tratando de atender a cada paciente con dedicación. Pero las llamadas continúan. Más voces me hablaban de ese extraño susurro, como si estuvieran atados a algún misterio que aún no comprendía. Un día, una mujer con un aspecto frágil en la cama de urgencias me miró fijamente y dijo en un susurro, «Él te está buscando». Esas palabras me recorrieron el cuerpo como un helado escalofrío. Era como si cada vez estuviera más cerca de la verdad, pero a la vez más perdida. Aquel sentido de inquietud no disminuía, por el contrario, aumentaba. Una noche, decidí que debía hacer algo. Necesitaba confrontar aquel miedo. Me armé de valor y salí de casa. Caminé hacia el callejón, iluminado apenas por la tenue luz de unos pocos faroles. Vi la sombra del hombre con la vela en la distancia. Mi corazón se aceleró. «¿Por qué no te vas?», grité, mi voz temblando. «¿Qué quieres de mí?». La figura se detuvo. Por un momento, el silencio fue abrumador. La vela parpadeó. Lo vi acercarse despacio. Iba vestido de negro, como siempre, y su expresión era seria, casi triste. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo con una voz que parecía venir de otro mundo. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo que las respuestas podían ser un alivio o una condena. «Soy alguien que necesita ser escuchado». Su voz se transformó en un susurro. «Hay cosas que deben ser conocidas». Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras me llenaron de una mezcla de rabia y terror. No sabía si quería conocer la verdad o ignorarla. De repente, en ese instante cargado de tensión, sentí que alguien más estaba allí, observando.
Una sombra se deslizó a lo largo de la pared del callejón. Mi instinto de supervivencia despertó, y miré hacia atrás. Pero no había nada, volví mi atención al hombre. Pero él ya no estaba. Solo quedaba un rastro del frío y su presencia. Me di cuenta de que iba a tener que lidiar con esto de una vez por todas. Regresé a casa, tratando de no pensar en lo que había ocurrido. Sentí el peso de las revelaciones que podrían venir. Sin embargo, algo en mí sabía que no había terminado. Esa noche, una vez más, el silencio en mi habitación se rompió por un susurro. Esta vez era mi nombre. Esa voz conocida fue suficiente para provocar una oleada de pánico que me dejó sin aliento. Me levanté de la cama y miré por la ventana, mi corazón latiendo descontrolado. La vela brillaba de nuevo en el callejón. ¿Por qué estás aquí?, pregunté en voz alta, pero la respuesta no llegó. Su mensaje quedaba pendiente, y la incertidumbre llenaba el aire. No podía escapar de eso, y sabía que tenía que descubrirlo. Algo profundo en mí me decía que debía enfrentar al hombre de la vela negra una vez más. Sin embargo, no tenía idea del precio que podría pagar. Capítulo 3. Al amanecer, mis pensamientos estaban revueltos. La vela que había visto la noche anterior aún quemaba en mi mente. No podía ignorar lo que había vivido. Decidí que esta vez no sería fácil. Ya no quería actuar impulsivamente, necesitaba respuestas. Así que, mientras otros comenzaban su día, yo me dirigí al hospital, pero no solo para trabajar. En la sala de descanso, encontré a Marta, una enfermera veterana que siempre había tenido un buen ojo para los detalles. La miré, insegura de cómo comenzar. La ansiedad bullía en mi interior cuando finalmente decidí abrir la boca. Marta, ¿alguna vez has escuchado hablar de un hombre que aparece con una vela negra? Mi corazón latía con fuerza al pronunciar las palabras. Ella me miró de manera extraña, y una expresión de sorpresa se apoderó de su rostro. He oído historias. Su voz era baja, como si temiera que alguien escuchara. Dicen que aparece en momentos de gran angustia. ¿Qué trae advertencias? La incertidumbre me envolvió. ¿Qué tipo de advertencias? ¿Acaso mi angustia lo había traído hacia mí? Marta continuó, sin que yo hiciera más preguntas. Se dice que es un espíritu, alguien que no ha logrado encontrar paz. Puede que busque algo o alguien, no sabía si sentirme aliviada o aterrorizada. Algo en mi interior se revolvía, pero mi curiosidad me empujó a seguir indagando. ¿Y si te dice que debes escuchar? ¿Qué significa eso?, pregunté, incapaz de ocultar mi inquietud. Marta sacudió la cabeza. No lo sé. Pero si es cierto lo que dicen, puede que sea una advertencia sobre lo que está por venir. Mis pensamientos se llenaron de preguntas sin respuesta. Fui a trabajar, pero el tiempo se arrastraba. Las horas pasaban, y mis pacientes tenían más éxito en distraerme que la conversación con Marta. Sin embargo, mi mente no podía dejar de formular escenarios sobre los oscuros secretos que aquel hombre podría albergar. Esa noche, decidí salir de nuevo. La luna brillaba en lo alto. El frío mordía mi piel, pero lo soporté. Caminé hacia el callejón, más decidida que nunca. Si él iba a aparecer, estaba dispuesta a enfrentar la verdad. Cuando llegué, la vela ya estaba iluminando la oscuridad. La figura se formó ante mis ojos, y en el momento en que lo hizo, sentí una tremenda presión en mi pecho. Era como si estuviera atrapada entre la necesidad de saber y el miedo a lo que pudiera descubrir. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, mi voz temblando. Nosotros permanecimos en silencio durante un largo rato. El viento soplaba, llevando un leve aroma a humedad. Es el momento de que entiendas, dijo, su voz profunda resonando en el aire helado. En ese instante, algo extraño ocurrió. Una sombra se movió detrás de mí, y al voltear rápidamente, vi a alguien acercándose. Era un hombre, pero no era delgado o delicado como el anterior. Este parecía iracundo. El pánico me consumió. El hombre de la vela negra había convertido un simple encuentro en un juego peligroso. Miré de nuevo al ser que esperaba respuestas, y él asintió solemnemente, como si me estuviera dando un consejo silencioso. Tenía que comprender lo que estaba ocurriendo, pero el aire estaba cargado de tensión. ¿Quién era ese nuevo extraño? La noche apenas comenzaba, y algo me decía que mis pesadillas apenas estaban comenzando. Capítulo 4. El nuevo hombre se acercó rápidamente, sus ojos eran dos focos de furia. Su presencia era abrumadora, y el miedo se apoderó de mí. La figura de la vela negra, que hasta ese momento había parecido tan distante y sabia, ahora se esfumó ante la inminente amenaza. «Aléjate de ella», gritó el recién llegado, su voz rasposa y llena de rabia. Mis instintos luchaban en un mar de confusión. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué parecía querer protegerme o amenazarme?
la figura de la vela negra se mantuvo inmóvil, y su mirada nunca se apartó de mí. Era como si estuviesen en una batalla silenciosa, pero yo estaba en medio, sin saber a quién recurrir. Sentí una oleada de adrenalina fluir por mis venas. No tienes que hacer esto. La voz del hombre iracundo retumbó, resonando en el callejón, al tiempo que avanzaba un paso más. Recordé lo que Marta había dicho sobre escuchar las advertencias. ¿Acaso la llegada de este nuevo hombre era una señal de peligro? ¿Quién eres?, logré preguntar, intentando recobrar algo de control. Soy alguien que ha estado buscando respuestas, respondió, su tono se suavizó por un instante, pero luego se endureció al mirar al hombre de la vela. No puedo dejar que te envuelva en su oscuridad. La figura de la vela negra comenzó a moverse lentamente hacia mí, como si el enfrentamiento fuera un simple juego. Por un momento, me sentí atrapada entre lo desconocido y el deseo desesperado de salir de allí. «Detente», exclamó el hombre nuevo, extendiendo una mano, su rostro transpirando intensidad. Desde el silencio, ese grito resonó como una campana de alarma en mi mente. Respiré hondo mientras los latidos de mi corazón resonaban por todo mi cuerpo. No podía escapar. La vela negra centelleaba, su luz parpadeante pareciendo danzar en la noche, y el terror comenzó a nublar mi razón. «Escúchame», dijo el hombre de la vela, su mirada ahora tan penetrante que casi podía sentir que leía cada pensamiento en mi cerebro. «Vengo a guiarte. No te dejes llevar por el miedo. Debes entender por qué estoy aquí». Bajo la mirada del hombre iracundo, me sentí dividida. Su advertencia resonaba, pero había algo en el tono del ser de la vela que me atraía. Algo que pedía mi atención de manera más profunda. «El tiempo se agota», gritó el hombre enfurecido, como si el mundo se fuera a desmoronar con esas palabras. Todo se volvió caótico. Un viento helado comenzó a soplar, azotando mi piel y haciendo bailar las sombras alrededor nuestro. La luz de la vela parpadeó más intensamente, iluminando la escena en breves intervalos. Entonces me di cuenta. En medio del conflicto, mientras el frío me penetraba hasta los huesos, algo importante se tejía entre ellos. No solo estaban peleando entre sí, había una verdad que pronto saldría a la luz, y yo era la clave. En ese instante, todo pareció detenerse. Era el momento de la decisión. Tenía que elegir de qué lado estaba, pero antes, debía desentrañar lo que realmente estaban ocultando. ¿Por qué tanto odio?, logré murmurar, pero en mi interior sabía que la respuesta era más compleja de lo que esperaba. Solo deseaba que la verdad surgiera, antes de que fuera demasiado tarde. Mientras la tensión se acumulaba a mi alrededor, sentí como si el universo esperara una respuesta, y la noche aún no había terminado. Capítulo 5. El silencio se convirtió en un eco que reverberaba en la fría oscuridad del callejón. Las miradas se mantenían fijas, y la tensión en el aire se cortaba con un cuchillo. En ese instante, sentí que el miedo y la confusión se entrelazaban, y me preguntaba si alguna vez podría encontrar respuestas. «El odio nace del miedo», respondió finalmente el hombre de la vela. Sus palabras fueron suaves pero firmes, como un susurro cortante. Sin embargo, su voz tenía un tono casi hipnótico. «Este lugar está lleno de secretos, y la oscuridad siempre busca consumir a aquellos que se encuentran perdidos». El hombre iracundo entrecerró los ojos, sus manos temblando con una furia apenas contenida. Cada palabra que pronunciaba parecía cargada de emoción, como si su historia estuviera atada a la noche que compartíamos. «No le creas», advirtió, su voz ahora más grave. «Él se alimenta de tus inseguridades, de tu duda». Sin saber qué hacer, me giré hacia el hombre de la vela. En sus ojos oscuros había algo tangencial, un brillo que prometía respuestas y claridad, pero que también podía arrastrarme hacia un abismo. Por un momento, deseé que pudiéramos entrar en su mente y saber la verdad. «¿Qué buscas de mí?», logré preguntar. La incertidumbre me consumía, pero también estaba la curiosidad. «Busco lo que le pertenece a la luz», dijo, extendiendo la mano, como si algo invisible se moviera entre nosotros. Sus dedos parecían trazar formas en el aire, y de pronto una neblina oscura se arremolinó alrededor de su brazo, como una serpiente esperando su momento para atacar. El hombre enfurecido se interpuso, su mano en alto, como un escudo. «No. No te acerques allá», gritó. Sus palabras chocaron contra mi pecho, llenándome de inquietud. «No estoy aquí para hacerle daño», protestó la figura de la vela, aunque su tono era calmo y controlado. La luz titilante tras él pareció tomar vida, como si se preparara para manifestar algo poderoso. Aumenté la mirada, buscando respuestas en la oscuridad. ¿Era posible que ambos hombres pudieran existir en mi vida de alguna manera? ¿O era uno simplemente un guardián y el otro un enemigo? «El tiempo se acaba, ¿no lo ves?», repitió el hombre iracundo, infundiendo su voz con una sensación de urgencia. Una parte de mí sabía que algo se acercaba, aunque no sabía qué. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Mirando la figura de la vela, me di cuenta de que ocultaba algo detrás de su elegante fachada. Me retorcí en mi lugar, sintiendo el peso de su mirada intensa. ¿Qué quieres decir con que el tiempo se acaba?, pregunté, la voz temblorosa por el miedo y la necesidad de entender. Fue entonces que vi algo moverse en la oscuridad detrás de ellos. Una sombra alargada se gestaba, trepando por la pared del callejón como un espectro maligno. Mi corazón se detuvo. ¿Qué es eso?, grité. Mis palabras brotaron de mi boca, llenas de pánico. Ambos hombres giraron la cabeza casi al unísono. La sombra avanzaba, oscura y voraz, mientras atrapaba la luz de la vela en una trampa mortal. El caos volvió a desatarse, y, sin pensarlo, di un paso atrás, mi decisión aún inestable y el temor en cada fibra de mi ser. Ahora no solo debía escoger entre ellos, sino cómo enfrentar el próximo desafío que se avecinaba, como un predador esperando a que la presa se distrajera. El tiempo se estaba agotando, y ya no había más preguntas abiertas. La respuesta vendría, pero ¿sobre quién sería el siguiente golpe? Capítulo 6. La sombra se deslizó hacia nosotros, envolviendo todo a su paso. Mi instinto fue retroceder, pero no podía perderme en la oscuridad ni un instante más. El hombre de la vela levantó su brazo, y la luz pareció luchar contra la encarnación del miedo que avanzaba. «Quédate atrás», gritó el hombre iracundo, empujándome hacia una esquina del callejón. Su voz resonaba como un trueno, pero no sabía si estaba protegiéndome o simplemente actuando por instinto. La neblina oscura se arremolinaba en torno a la figura de la vela, absorbiendo cada destello de luz como si le diera fuerza. Vi cómo los ojos del hombre de la vela brillaban intensamente, incluso mientras la sombra se acercaba más. Estaba claro que eso no era solo un mero espectro, había una conexión, una lucha entre el claro y lo oscuro. «Esto no es un juego, y tú lo sabes mejor que nadie», dijo el hombre de la vela con voz decidida, mientras sus dedos se movían rápidamente, creando patrones en el aire. Sentí un torbellino en mi estómago. ¿Quién era realmente? Y por qué, de alguna forma, parecía que tenía razón. Todo en mí quería correr, pero no podía. Con cada paso que daba esa sombra, una parte de mí también se acercaba a su verdad. «¿Qué sé yo?», me grité a mí misma. Pero la verdad era que la incertidumbre sobre cuál de ellos creía cada vez más pesada. Entonces, en un instante, todo se volvió confuso. La figura de la vela se desvaneció como humo. Un susurro se deslizó por el aire, y el hombre enfurecido quedó quieto, mirando a la sombra como si tuviera ante sí al mismo diablo. Las paredes del callejón parecieron encogerse y la temperatura descendió. La sombra tomó forma humana, un rostro sin rasgos pero lleno de un odio aparente. La oscuridad se retorcía a su alrededor, y sentí que un grito brotaba desde lo más profundo de mí, pero mi voz no encontraba salida. «¿Dónde está la luz?», gritó la figura oscura con un eco que hizo vibrar el aire. Su voz era como un rasguño, desagradable, como si rasgara la piel de la realidad misma. Sentí que mi miedo se convertía en pánico, y mi mente luchaba por entender lo que estaba sucediendo. El hombre iracundo se interpuso entre la sombra y yo, su cuerpo tenso como un arco. «No te acercarás a ella», rugió con una agudeza que me sacudió. Su valentía era asombrosa, pero también parecía frágil ante la fuerza de lo desconocido. La sombra rió, un sonido vacío y burlón. Me di cuenta de que el hombre de la vela había desaparecido, y ahora era solo yo, el hombre enfurecido, y ese horror voraz. «Eres un tonto», gritó la sombra. Su voz retumbaba en la noche. «La luz nunca puede permanecer a salvo». Y de repente, el callejón pareció resplandecer en un destello fugaz. Un nuevo brillo emergió de la nada, tan fuerte como un rayo, y el hombre de la vela apareció de nuevo, sosteniendo su vela con firmeza. Su presencia parecía hacer que el aire temblara. «Ya basta», gritó. Y cuando su voz resonó, luché por asimilar lo que venía en los siguientes momentos. Una ráfaga de luz estalló entre nosotros, y mientras la sombra caía de rodillas, el hombre enfurecido se volvió hacia mí, sus ojos cargados de expectación. Sentí que algo profundo dentro de mí comenzaba a responder a la luz. En ese instante, se me ocurrió que no solo era un espectador. Estaba en el centro de este enfrentamiento. Pero, ¿qué papel desempeñaría? Sería el destino, al fin, quien decidiera. Capítulo 7. La luz brilló intensamente, y todo a mi alrededor pareció detenerse. La sombra se retorcía, y aunque caía de rodillas, su odio no se desvanecía. En mi interior, el miedo todavía rugía, pero había una chispa distinta ahora. Una fuerza que me hacía dudar. Podía ser que yo también tuviera algo de luz dentro de mí. El hombre de la vela se acercó a mí, su mirada fija y exigente. «Debes creer», dijo con firmeza. Su voz era un susurro lleno de urgencia. Mis ojos se encontraron con los suyos, y sentí un escalofrío recorrerme.
¿Qué crees que podré hacer? Pregunté, las palabras me salieron temblando. La sombra dejó escapar un sonido gutural, como un faro menguante en la oscuridad. Eres parte de esto. La luz en ti puede desafiar la oscuridad, respondió el hombre de la vela, extendiendo su mano hacia mí. Su presencia era calmante, pero yo seguía sintiendo la grieta de duda en mi pecho. Un nuevo destello iluminó el callejón, empujando a la sombra aún más lejos. Pero en lugar de despejar la neblina, pareció enfurecerla. Esta sombra estaba luchando con toda su fuerza, y no tenía intención de rendirse. De repente, un aire helado heló el espacio. La sombra se levantó lentamente, el odio en su voz resonaba como un trueno. La luz no puede salvarte. Nunca lo ha hecho. Sentí que esos ecos rasguñaban algo dentro de mí. Palabras tan cargadas. En ese momento, comprendí que esta no era una pelea común, era algo más personal. El hombre enfurecido se lanzó hacia la sombra, pero en lugar de impactar, atravesó su forma vacía. Era como si la sombra devorara todo lo que tocaba. La desesperanza invadió el ambiente. No, detente, grité, aterrada. El hombre de la vela se volvió hacia mí, su expresión era de asombro. No, gritó, intentando contener la situación. Pero ya era demasiado tarde. La sombra se lanzó hacia mí, y en un instante, sentí que todo se volvía negro. La oscuridad me envolvió, como si nunca hubiera escapado de ella. Pero entonces, dentro de esa nada, encontré un pequeño resplandor. Era el eco de la luz, la vibración del hombre de la vela resonando dentro de mí. Con cada latido, la chispa se volvió más fuerte. Era posible que yo tuviera la capacidad de contrarrestar esta sombra. Solo necesitaba creer. Con un grito que resonó en toda la oscuridad, dejé salir toda esa fuerza. La luz, abrumadora, brotó de mí y lanzó la sombra nuevamente a la negrura. Sentí como el aire se recobraba y el frío se desvanecía. El hombre de la vela miró con sorpresa y esperanza. Eso es, gritó mientras la luz giraba y se expandía en el callejón. La sombra retrocedió, envuelta en un tormento frío, y vi cómo su forma empezaba a desdibujarse, pero antes de que pudiera comprender lo que sucedía, una risa llena de odio emanó del rincón más oscuro del callejón. Esto no ha terminado, susurró la sombra antes de desaparecer, dejando una sensación de vacío y una tensión peligrosa en el aire. El hombre de la vela se acercó a mí, su expresión era intensa. Has hecho lo que pocos pueden. Pero esto es solo el principio. Y en ese momento, supe que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Capítulo 8. Respiré hondo, intentando calmar mi confusión. La luz que había invocado aún brillaba, pero su calidez se sentía distante. La sombra había desaparecido, pero su risa resonaba en mi mente como un eco aterrador. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté, mirando al hombre de la vela. Busqué respuestas en su rostro, pero solo vi preocupación. La sombra volverá. Y cuando regrese, será más fuerte, dijo, su voz grave cargada de pesadez. Me sentí pequeña en comparación con la enormidad de sus palabras. ¿Qué puedo hacer? No sé cómo enfrentarla, mi voz tembló, revelando mi miedo. Cada pregunta parecía convertirse en una carga más. Tienes que prepararte. Aquí no es seguro, me dijo, y su mano se movió en una dirección, como si intentara guiarme a algún lugar. Caminé junto a él, impulsada por la urgencia que sentía. Cada paso resonaba en el callejón, el frío del suelo calaba en mis huesos. Me preguntaba a dónde íbamos, pero no me atreví a preguntar. Lo único que realmente quería era entender qué era esta sombra y cómo podía perderla de vista para siempre. El ambiente era tenso y opresivo. Mientras nos adentrábamos en un laberinto de calles estrechas, sentí que la noche se hacía más oscura. Esa familiaridad me hacía dudar, como si las sombras de mi pasado estuvieran acechando. De pronto, el hombre de la vela se detuvo. Frente a nosotros se alzaba una puerta de madera desgastada. Parecía ser la entrada a algún lugar abandonado, a un refugio, o tal vez algo más oscuro. Aquí, dijo, empujando la puerta con cuidado. Se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. Adentro había una habitación tenue, iluminada solo por la luz de su vela. ¿Qué es este lugar?, pregunté, intrigada y asustada al mismo tiempo. Es un antiguo santuario. Un lugar donde la luz y la oscuridad se encuentran, y donde puedes aprender a dominar tu poder, respondió. Dando un paso dentro, resistí la tentación de seguirlo. La idea de enfrentar mis propios demonios, además de la sombra, me llenó de ansiedad. No sé si estoy lista para esto. Mis palabras fueron un susurro, casi una súplica. La luz en ti es real. Tienes la fuerza. Solo necesitas ser despertada, me aseguró,
extendiendo la mano como si me invitara a cruzar el umbral de esa nueva realidad. Respiré profundamente. Algo dentro de mí comenzaba a abrirse, como un campo de flores floreciendo en un desierto. ¿Y si no puedo?, me atreví a preguntar, sintiendo que mi inseguridad era como un hierro candente en mi estómago. Entonces te aseguraré que nunca estarás sola. La lucha no será solo tuya. Pero debes ser valiente. Sus ojos tenían una intensidad que me hizo dudar. Era como si pudiera ver en lo más profundo de mi alma. Finalmente, tomé su mano y crucé la puerta. Una vez adentro, la presión del aire cambió. El lugar olía a cera derretida y humo, y el silencio era profundo. Sin embargo, una extraña mezcla de esperanza y miedo me invadió. Mientras me adentraba más, una pregunta me mordía: ¿estaba realmente preparada para enfrentar todo lo que vendría? Al mirar atrás, vi que la puerta se cerraba lentamente, un límite contundente entre el mundo conocido y el que apenas comenzaba a explorar. Esto es solo el comienzo, dijo el hombre de la vela, llevándome adentro, mientras la penumbra me envolvía cada vez más. Y en ese instante, supe que la batalla real apenas comenzaba. Pero, ¿podría realmente encontrar la fuerza necesaria para vencer la sombra que ya se cernía sobre mí? Capítulo 9. El silencio en el santuario era casi palpable. Caminé un poco más adentro, mi corazón latiendo en mi pecho. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, su significado oculto para mí. Era un lugar que parecía vivir, respirando la historia de aquellos que habían estado allí antes. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, sin dejar de mirar los extraños dibujos. Era como si me observara. Debes conectar tu luz con este lugar, respondió el hombre de la vela, encajando su mano en un símbolo que brilló tenuemente al contacto. Aquí es donde la oscuridad puede ser confrontada. Cerré los ojos, sintiendo un extraño tirón dentro de mí. Era un llamado. Una voz suave que me decía que había algo aquí para mí. Pero, ¿qué era exactamente? Abrí los ojos y miré al hombre, buscando claridad. ¿Cómo se supone que debo hacer eso? La duda se alzó en mi voz. Cada suceso me había traído hasta aquí, pero la pregunta seguía sin respuesta. La luz ya está dentro de ti. Necesitas dejarla fluir. Confía en ti misma. La forma en que lo decía, sentía que creía en mí. Pero, aún así, la incertidumbre me invadía. Mientras hablaba, una brisa fresca atravesó la habitación, haciendo que las sombras danzaran en las esquinas. Mi piel se erizó. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si la sombra ya estuviera más cerca de lo que pensaba. Siento algo, dije, entrecerrando los ojos mientras miraba al hombre de la vela. Era un susurro en mi mente, un susurro que crecía más fuerte. Eso es la conexión. Tienes que enfocarte. Con su voz firme, me guió hacia el centro del santuario. Imagina tu luz. Donde brilla más, cerré los ojos nuevamente, esta vez tratando de ignorar el miedo que me envolvía como una manta. Visualicé una luz brillante en mi interior, recordando momentos de felicidad y fuerza. Concentré mis pensamientos, pero el eco de la risa de la sombra comenzó a surgir, interrumpiendo mi paz. No. Grité, abriendo los ojos. La risa resonó más fuerte, llenando el espacio con su eco burlón. Era como si la sombra se regocijara en mi angustia. El hombre dio un paso hacia mí, su expresión seria, casi desafiante. Recuerda, no estás sola. Tu luz es más fuerte. Eres más fuerte, me aferré a sus palabras, buscando nuevamente esa luz dentro de mí. Pero todavía estaba nublada por la sombra. Sentí el frío recorrer mi piel, como si esta oscuridad intentara apoderarse de mí. ¿Estás preparada para enfrentarla?, preguntó él, su voz sonando decisiva. La pregunta me paralizó. Sabía que no tenía más opción. La sombra quería volver, y si no hacía nada, todo estaría perdido. Luché contra el temor que me mantenía anclada al suelo. Sí, dije finalmente, aunque mi voz temblaba. Estoy lista. Las paredes comenzaron a vibrar, y la luz de la vela titiló. Un brillo dorado emergió de mi interior, iluminando la habitación con una energía que me hizo sentir viva. Era como si una corriente eléctrica pasara a través de mí, pero entonces escuché un grito, agudo y cercano. Me congelé. No era la risa de la sombra, sino algo más, un grito familiar. Uno que había temido escuchar. No, grité, dándome cuenta de que la amenaza era real, tangible. El hombre de la vela miró hacia el oscuro rincón del santuario. Algo o alguien se aproximaba, y en ese instante, mi corazón se hundió. La sombra había regresado y esta vez, no vendría sola. Capítulo final. El eco del grito se desvaneció lentamente, pero mi corazón continuaba latente, como si se preparara para un último enfrentamiento.
La risa burlona de la sombra resonaba en las paredes del santuario mientras la atmósfera se tornaba aún más pesada. Su presencia era palpable, como una tormenta que se acercaba peligrosamente. El hombre de la vela se mantuvo en posición defensiva, la luz de su vela titilando con angustia. Debes concentrarte en tu luz, dijo, pero incluso sus palabras parecían oscilar entre la esperanza y la duda. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar lo que necesitaba, buscando en cada símbolo y sombra del santuario. Sentía la conexión vibrar en mis venas, la luz dentro de mí estaba haciendo eco, lista para liberarse, pero en cuanto la sombra se materializó ante nosotros, su forma se contorsionó y se transformó en múltiples figuras oscuras. Eran como ecos de mis propios miedos. Vi rostros familiares, mis pacientes, incluso rostros a los que no quería recordar. Era como si la sombra hubiera encontrado la forma de alimentarse de mis inseguridades más profundas. No, grité, mi voz resonando con fuerza. Sentí que las lágrimas presionaban mis ojos, mientras los recuerdos intentaban consumir mi resolución. Pero yo sabía que no podía dejar que eso sucediera. Hubo un destello momentáneo de luz en mi pecho, y me aferré a ello mientras la neblina oscura avanzaba, comprendí de repente que no estaba sola. Soy más fuerte de lo que piensas, grité, levantando las manos en un gesto desafiante. Sentí como el calor se acumulaba en mí, y las imágenes de mis pacientes comenzaron a deslizarse a su lugar. Aquella luz interior no solo era mía, era el eco de las historias, la lucha y la vida que había compartido con ellos a lo largo de los años. La figura más oscura se detuvo, sorprendida como si no esperara que respondiera así. Esa era la clave, mi luz, y lo que había vivido, podía hacerle frente. Con cada exhalación, me llené de fuerza, concentrando todos mis pensamientos en esa luz. La risa de la sombra se desvanecía, y, sintiendo la conexión con el hombre de la vela, extendí la mano hacia él. Juntos, grité. Mientras el hombre de la vela se acercaba, una corriente de luz brotó de nosotros, entrelazándose en un estallido brillante que inundó cada rincón del santuario. La oscuridad detrás de mí se desvanecía, empujada por la fuerza de nuestra unión. La sombra comenzó a desmoronarse, atrapada entre la luz que pulsaba y destellaba a nuestro alrededor, pero antes de que la sombra pudiera sucumbir por completo, su risa retumbó una vez más en la habitación. Esto no ha terminado. Siempre habrá oscuridad, susurró, mientras su forma se desvanecía en una nube de humo. El silencio que quedó era ensordecedor. La luz había disipado la sombra, pero una inquietud perduraba en el aire. Esa última declaración resonó en mi mente, como un recordatorio de que las luchas nunca terminan del todo, solo se transforman. La figura del hombre de la vela permanecía a mi lado, ahora serena, te miré y pregunté, con un hilo de temor, ¿qué significa esto? Volverá. A veces, la batalla se encuentra en nuestro interior. Prepararte solo es el comienzo, respondió, con una calma que contrastaba con la tormenta emocional que seguía agitándose en mí. Aunque había vencido a la sombra momentáneamente, su advertencia se quedó flotando en el aire, como un misterio sin resolver, mientras nos dirigíamos hacia la salida del santuario, una sensación de pérdida me envolvió. Había luchado y sobrevivido, pero sabía que había más por descubrir. Algunas preguntas continuaban acechando en la oscuridad. Sales de la sombra solo para llevarla contigo. Siempre me preguntaré si realmente había terminado. ¿Podría las historias ocultas en el pasado regresar a buscarme? Saqué un respiro profundo, decidida a enfrentar cualquier sombra que pudiera surgir, sabiendo que, de alguna manera, siempre llevaría la luz dentro de mí y con un último vistazo hacia el lugar donde había enfrentado mis miedos, dejé el santuario. La noche calmada prometía respuestas, pero también recordaba que la verdad no siempre es fácil de soportar. Nunca supe si la sombra tenía una forma final, o si solo era un eco de mi propia fragilidad. Pero ahora, a cada paso hacia el futuro, era un paso hacia la luz que aún bullen en el rincón de mi mente,